Y aquí estamos de vuelta cuando son las 10 de la mañana en punto. Después de una buena música, estamos con nuestro segundo invitado. En Respirando Asuntos de Hombres, vamos a hablar con la doctora Victoria de los Ríos, quien es urólogo y en este mes de noviembre, que estamos ya casi finalizando, un poquito más allá de la mitad, donde hay que hacer honor a lo que es la salud masculina. Vamos a hablar de un tema bien interesante que es el cáncer de testículos, sobre todo porque la edad a la que se presenta es bien importante. Victoria es, bueno, asidua de nosotros de Respira Libre, uróloga, docente, y a mí me encanta la manera que ella tiene de expresar todo lo que sucede en el campo de la salud masculina. Así que, Victoria, mejor tema para hoy, para que hoy sábado nuestra gente esté en conocimiento de la importancia de la detección temprana de un cáncer testicular. Bienvenida. Bueno, gracias por esa hermosa introducción. Buenos días a los tres, gracias por la invitación. Y sí, como lo dices tú, es un tema de crear conciencia. Si bien Movember busca justamente eso, es algo que indiscutiblemente tiene que perdurar durante todo el año y que hay que hacer un trabajo de hormiguita para que todos los hombres cada vez tengan más información, porque indiscutiblemente lo que no se sabe no se puede hacer, o sea, no lo puedes realizar, no tienes el conocimiento, pero la idea de estos programas tan maravillosos es dar a conocer esta patología de la que voy a hablar hoy, porque la gente no sabe, hay muchas personas que no saben que existe el cáncer en el testículo y que existe algo que se llama autoexamen testicular y lo desarrollaré porque si tú no sabes cómo lo vas a realizar y cómo podemos hacer la prevención, si no damos a conocer una patología que justamente afecta a hombres muy jóvenes, porque el pico de incidencia está entre los 15 y los 35 años, y tiene un segundo pico ya a mayor edad, como entre los 60 y los 70, pero el mayor grueso es entre los 15 y los 35. Y si uno lo logra diagnosticar a tiempo, tiene una alta tasa de curación. Pero lamentablemente, como no duele, porque esa es una de las características, no duele y no hay esa costumbre de saber cómo se debe de sentir un testículo normal, pues pasa desapercibido y lamentablemente cuando llega uno, ya uno no puede actuar como uno quisiera. Así es. Y Victoria, ¿cuáles son esos primeros signos o síntomas? Bueno, bien lo dijiste que no hay síntomas, pero Oler. exacto, ¿cómo los hombres pueden diagnosticar o decir, oye, tengo que ir al urólogo porque siento alguna molestia? Háblanos un poco de eso. Por eso, justamente hay que implementar lo que es el autoexamen testicular y se llama así tal cual como el que nosotros nos deberíamos de realizar una vez al mes. El autoexamen mamario, pues los hombres tienen que conocer cómo es la consistencia normal de sus testículos. Y eso es una manera muy sencilla de hacer, que debería de ser una vez al mes, después de que el hombre se baña con agua caliente para que el escroto, que es la piel que cubre el testículo, esté lo más relajada posible. Puede ser enfrente de un espejo, ¿ok? Y sentir con estos dos dedos, con el índice y con el pulgar, ir palpando poco a poco el testículo, si bien es una zona que puede ser delicada y de repente pueda resultar incómodo, inclusive hasta darle ciertas cosquillas, es sentir cómo se siente el testículo de manera normal. Porque ¿qué pasa? Que un cáncer testicular puede estar dentro del testículo o puede estar fuera, que sería paratesticular, pero no duele. Entonces tú tienes que saber que si tú sientes más allá de tu testículo normal, de tu bolita normal, algo duro que no duele, es indiscutiblemente una señal de alarma de que tienes que acudir al médico de manera pronta, porque ese suele ser el único síntoma, Dani, que tienes un aumento de volumen o un aumento de consistencia no doloroso que puede estar dentro de tu testículo y de repente ser un poquito más difícil de palparlo o que puede estar arriba, abajo o en un lateral. Entonces, si tú sientes algo que no es suavecito, que no es de repente como la punta de la nariz, que es a la frecuencia habitual como se debería de sentir, y que está o aumentando de tamaño, pero que tú lo sientes muy duro y que no te duele, es indicación absoluta de ir. Porque ya los otros síntomas normalmente es cuando ya hay diseminación del tumor. Entonces no es un cáncer que suele dar mucha sintomatología. Es por eso que hay que implementar el que sepan que sí existe, aunque muchos cuando lo comento se quedan sorprendidos y dicen, ah, yo de verdad tengo que estarme tocando el testículo. Sí, tienes que saber cómo es tu testículo normal, porque si no sabes lo normal, ¿cómo vas a identificar cuando pasa algo que no es lo que debería de ser? Entonces, cada vez hay que promulgar más autoexamen testicular y eso es desde esas edades, desde la adolescencia.
13, 14 años, cuando ya hay el desarrollo completo de los caracteres sexuales primarios, secundarios, que ya se está desarrollando el hombre, pues saber cómo se siente. Y es algo muy sencillo, eso no dura ni 5 minutos y sí debería de hacerse por lo menos una vez al mes, en ese rango de edad sobre todo. Así es. Bueno, Mira, fíjate, y ajá. te quería preguntar algo, porque generalmente en ese rango de edad, generalmente los hombres padecen mucho de varicocele. Son dos cosas totalmente diferentes, pero pudiese llegar a confundirse, que sientas un dolor o puede llevarte una cosa a la otra. Fíjate, No, vamos a hacer una pausa, porque eso es lo importante, esa pregunta que hizo eso, y ya regresamos con esa pregunta. Y continuamos nosotros en su programa Respiravir, un espacio de salud y calidad de vida. Seguimos conversando con la doctora Victoria de los Ríos, hablando del cáncer testicular. Y eso dejó una pregunta al aire que el varicocele se puede asociar a este tipo de patologías. para nada, son dos condiciones totalmente diferentes, ¿ok? Una diferencia. Totalmente diferente. El varicocele normalmente duele, ¿ok? Y si se da a esas edades, 14, 15, 16, normalmente es el dolor. ¿Y cuál es el dolor? Que sienten como que si les jalaran el testículo. Puede ser en reposo, puede ser en una actividad física, puede ser después de una actividad sexual. El varicocele tiene grados, ¿ok? Y al final, aunque yo lo pueda diagnosticar por un examen físico, siempre me voy a complementar con un ecodoppler testicular, pero normalmente duele. Y el dolor, cuando afecta la calidad de vida, más allá de hablar de un tema de que puede generar infertilidad o que puede generar atrofia testicular, que sea importante, porque es importante que sepan, todos los que nos están escuchando, los dos testículos no son del mismo tamaño y no están al mismo nivel. Es normal que uno sea un poquito más pequeño y que uno esté más arriba que el otro. Eso es normal. Pero cuando ya la diferencia entre los tamaños es muy importante, ¿ok? O genera dolor, ahí es cuando indiscutiblemente tienes que acudir a la consulta, pero el tema es ese dolor. Un varicocele duele, un cáncer de testículo no duele. Por lo menos inicialmente no. Para que moleste ya tendría que estar en un estadio bastante avanzado porque compromete la piel que lo cubre, que es el escroto. Entonces ya esa es otra condición. Pero de manera inicial, al final las dos cosas, Enzo, van para lo mismo. ¿A usted le duele? Vaya al médico. Claro. Le duele, que algo raro, vaya al médico. Porque puede ser muchas cosas, inclusive puede ser un hidrocele, puede ser una hernia inguinal. O sea, hay Ujú. en la misma área es pélvica o genital que son diagnósticos diferenciales. Y en la conciencia automedicarse. O sea que el cáncer testicular, digamos que prácticamente es asintomático. No te produce absolutamente ninguna reacción que te ponga en alarma, salvo el tacto. Correcto. En las primeras etapas es asintomática, como suele ser la mayoría de los cánceres. Por eso es que uno tiene que hacer cada vez más énfasis en la prevención, que es como debería de ser nuestra medicina, no esperar a enfermarse, obviamente. Pero bueno, Claro. es ese trabajo que hacemos a diario de dejar de tenerle miedo a los médicos. Sí, y en cierta forma es como más peligroso si se quiere porque es silente absolutamente. Por supuesto. Si no hacemos el autocuidado, el autoexamen, no vamos a ver jamás ni nunca si tenemos una anomalía en el cuerpo. Ahora te quería preguntar, generalmente se extirpa el testículo y pues evidentemente dependiendo del caso hay radioterapia o quimioterapia para eliminar cualquier tipo de células cancerígenas que se puedan expandir, ¿no? Pero tengo entendido, y no sé si me equivoco, Victoria, que en el caso de cuando se produce metástasis también es muy fácil de controlar porque es un cáncer que tiene unas altas posibilidades de curación. Si lo diagnosticamos a tiempo, sí, porque muchas Ok. pedido temprano, solamente la cirugía es parte de mi tratamiento. Hago una ortopedia, que es extirpar el testículo y listo, no hay necesidad de hacer más nada. Ese es en los casos que yo lo logro atacar a tiempo, pero cuando hay diseminación, que normalmente es hacia cavidad abdominal, con ganglios retroperitoneales, con mi distensión a otros órganos, como hígado, por ejemplo, ya es mucho más complejo y sí, indiscutiblemente tiene que ir a quimioterapia y a radioterapia, pero es importante saber que mi conducta obviamente va a estar determinada por el momento en el que yo lo estoy agarrando. Pero a ese paciente siempre va a tener que ir a cirugía. O sea, eso no es discutible. Siempre se va a extirpar el testículo, uno solo, pero es importante decirle al paciente que su calidad de la fertilidad y su calidad espermática se va a ver comprometida.
Entonces, al verlo a edades tan jóvenes, aunque hayan personas que consideren, bueno, pero a los 15 años que va a estar pensando ser papá, uno tiene que Ok. proyectar futuro y tiene que decirle al paciente que existe esa situación, que indiscutiblemente una quimioterapia y una radioterapia también te pueden traer como consecuencia problemas en la fertilidad, y que lo ideal es sugerirle que que haga la preservación de semen, porque a los 15 años indiscutiblemente no tiene la mentalidad cuando ya tenga 30, 40, etcétera. Entonces, Ujú. hay que mencionarlo porque no se piensa que vaya a tener esa A futuro. casi todos al final van a tener no solamente que ir a una terapia de restitución hormonal con testosterona de por vida, sino que les afecta la fertilidad de una manera importante. Y hay muchos casos que conozco que, bueno, sobrevivieron al cáncer, gracias a Dios tienen una remisión completa, pero ya en el momento en el que quizás les toca el tema de la paternidad, no pueden ser papá y no les mencionaron que pueden congelar semen. Y eso es importante decirlo siempre. Importantísimo. Vamos otra vez a una pausa y ya regresamos. Yo creo que este tema en este mes, Movember, es fundamental, pero la conciencia para todo hombre, bueno, toda familia que está viendo este programa es básica. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se saben del cáncer testicular y que estamos hoy hablándolo con nuestra querida doctora Victoria de los Ríos. Así que manténgase con nosotros. Y en este sábado de salud y bienestar y calidad de vida a través de Respira Libre, seguimos conversando con la urólogo Victoria de los Ríos en un tema importantísimo y muy desconocido para la mayoría de la población, no solamente masculina, sino universal, que es el cáncer testicular. Una patología que, pues sin duda alguna, como todas, detectada a tiempo, tiene un final adecuado y evidentemente está en parte de nosotros tener la conciencia de hacernos el autoexamen que conversaba la doctora al inicio del programa. Pero me voy a esto todavía un poquito más allá, doctora. En este caso, el cáncer testicular, que es uno de los cánceres que prácticamente muy poca difusión o comunicación tiene dentro de la población, yo creo que una de las cosas que la gente, si nos está escuchando, y lo decimos por el rango de edad, si usted es padre de un adolescente, incúlquele ese, digamos, ese sentido de hacerse el autoexamen, pero más allá de todo eso también es que el hombre generalmente es muy cobarde para asistir a una consulta médica. Y sobre todo cuando dice urólogo, uno entra en pánico porque piensa, bueno, en fertilidad, hasta me da pena que me vean, o sea, hay muchos tabúes en relación con el aparato genital masculino y el confrontamiento con el médico, ¿no? Sí, totalmente. Por eso uno trata de justamente como que agarrar este mes para darle mayor relevancia, ¿ok? Pero siempre aclarando que es algo que se tiene que instaurar durante todo el año, de perder el miedo, de entender que urología da para mucho, no solamente el próstata, como ya yo lo he Sí. mencionado, que es lo que la mayoría de las personas piensan, ni que nosotros vemos exclusivamente de hombres, sino que imagínate, si a esas edades ya hay patologías como una fimosis, como hasta simplemente explicarle a un chamo cómo se hace una adecuada higiene íntima. Es increíble pensar que eso es algo que deben de saber, que es por sentido común o que es lógica y no es así. Entonces, realmente este programa, estoy segurísima que tiene que alertar a los padres de todo chamo adolescente que tengan, mira, tiene que ir al médico, vacunarse contra el VPH, saber qué jabón es el que tiene que utilizar, cómo se hace de una adecuada higiene y que el cáncer de testículo existe y hay que atacarlo a esas edades, el saber cómo hacer un autoexamen. Porque es lo que tú dices, por tema social, hay un mito demasiado grande, o un estigma social de no, urólogo es como si nos satanizaran y no entiendo por qué. No, y a diferencia del hombre, el hombre y la mujer acude regularmente a sus citas ginecológicas como, bueno, yo creo que es lo más normal del mundo, pero el hombre tiene como que un poquito de, a ver, de pudor, quizás pudiese ser la palabra. Además que son temas que no comparte con sus amigos, a diferencia de las mujeres, o sea, hay como mucho hermetismo. Correcto, correcto, porque normalmente yo creo que por un tema genético de ustedes tienen tendencia a encerrarse. Encerrarse sobre todo cuando son temas importantes, cuando estás pasando por un problema de salud, cuando estás pasando por un tema de depresión, que es uno de los pilares de Movember. O sea, cuando hay cosas que realmente socavan o tambalean el piso de un hombre, normalmente la conducta es encerrarse, no Sí. expresarlo. Y ahí es cuando hay que tratar de romper eso, porque obviamente, ¿cómo podemos buscar ayuda si no lo expresamos? Victoria, Aprovechando que ya nombraste uno de los pilares de Movember,
Recuérdanos cuáles son los pilares. Aunque estemos hablando de cáncer testicular, es tan importante eso que dijiste de la depresión, que está incluida entre lo que hay que cuidar en salud masculina. Sí, como tú muy bien lo mencionas, Movember es un movimiento que nació justamente por el pilar principal, que es el cáncer de próstata, pero se le fueron sumando pilares para justamente crear la conciencia en hombres en lo que es el cáncer de próstata, el cáncer testicular, la salud mental, que tiene dos aristas, tanto la depresión en el hombre como el suicidio y la inactividad física. ¿Y por qué decidieron mencionar la salud mental? Y es una de las cosas más alarmantes, porque la mayor tasa, el mayor número de depresión y de suicidio recae en la población masculina. Y cuando yo leí las estadísticas que decía que 60 hombres por minuto a nivel mundial se suicidaban, tú dices, wow, ya va. Es mucho, es demasiado, es un número que no debería de existir. Entonces, crear la salud mental, porque todo el mundo o la mayoría de la gente se enfoca en la salud física, en tener salud física, en ser de repente muy flexibles, en verse bien, pero ¿y la salud mental que es igual de importante? Y es por Mucho más. eso que hablar de la salud masculina también necesita que se diga con prevención para generar esa conciencia, porque detectar a tiempo puede marcar la diferencia. Victoria, vamos una breve pausa y enseguida seguimos conversando de este tema tan interesante. Continuamos en este estado de salud y bienestar con la doctora Victoria de los Ríos, ella es uróloga, hablando sobre un tema importantísimo que es el cáncer testicular. Y decíamos que es una cirugía sumamente fácil porque es la extirpación del testículo y listo, prácticamente, ya queda erradicado. Pero el problema, digamos, de autoestima del hombre es muy grande. ¿Cómo nos vemos y cómo y qué es lo que sucede después de la extirpación, Victoria? Porque también nos interesa saber justamente el paso después. Bueno, indiscutiblemente existe para todo solución y así como existen las prótesis de mama, para los cáncer de mama después de que se realiza la mastectomía, pues también existe la prótesis testicular. O sea, siempre va a haber la solución por un tema desde el punto de vista estético o de autoestima, como tú muy bien lo mencionas, que es igual de importante, porque la parte psicológica indiscutiblemente nos ayuda a afrontar las cosas de una mejor manera, pues también existen, vienen por tallas, eso se mide. O sea, tú lo bajas, claro, lo vas a hacer lo más fisiológico posible al testículo contralateral. Entonces sí se puede resolver desde ese punto de vista. Y si bien sí, la cirugía puede ser suficiente para nosotros, importante recalcar cuando lo diagnosticamos a tiempo. Cuando lo diagnosticamos a tiempo, la cirugía puede ser simplemente nuestra solución y no hay por qué pasar a otros tipos de terapias como quimioterapia y radioterapia. Entonces, caemos en acudir al médico a tiempo. ¿Y cómo? Exactamente, El 6 horas. autoexamen, todavía el autoexamen para el que no se conectó temprano con nosotros. Sí, fíjense, sí existe el autoexamen testicular, se realiza una vez al mes, debería de ser después de darse una ducha caliente con estos dos deditos, el dedo índice y el pulgar, ir palpando poco a poco el testículo para saber cómo es una consistencia normal, saber que debería de ser suavecito, de repente como la punta de la nariz, no sentir nada duro como una piedra, que puedes sentirlo y que no te duela, eso debe ser una señal de alarma, ¿ok? Pero que debes de realizar por lo menos entre los 15 y los 30 años, que es nuestro mayor grupo etario de esta patología, todos los meses, para que podamos detectarlo a tiempo y que no exista la necesidad de hacer cosas mucho más invasivas que una cirugía. Entonces, todo el que me está escuchando, como siempre les digo, sean difusores de lo que decimos, sean los que puedan decirle a un tío, un abuelo, un hermano, un primo, oye, yo escuché en un programa que existe el autoexamen testicular, porque Enzo, con total sinceridad, ¿tú habías escuchado el autoexamen testicular? Para La, nada. la gran mayoría de las personas no lo conocen, es como que siempre es mama para la mujer, próstata para el hombre, y estamos dejando por fuera un gran abanico de patologías que, bueno, no quisiéramos que existieran, pero son una realidad. Entonces, Y, y- y me acaba de causar una gran alarma porque yo como comunicador, que generalmente siempre trato de estar nutrido de información y que también manejo el tema de salud, es prácticamente nulo. O sea, me estoy enterando de esto realmente. Y que tienes tiempo con nosotros trabajando, Sí, que sí, sí. los lunes desde hace muchos años son lunes de salud en tu programa tradicional, imagínate. Y tú, como comunicador, no lo habías escuchado. Sí, he escuchado el cáncer testicular, evidentemente, pero claro, es un índice muy pequeño, no se le da, digamos, la importancia o la difusión que merece, pero lo del autoexamen testicular es algo que hoy
me abre un universo. Y Bueno, espero que para ustedes también que nos están escuchando. seguro que sí, y que sepan que eso más allá del poder, o sea, del momento presente en el que tengan la enfermedad, existen las consecuencias a futuro. ¿Y cuáles son? Pues indiscutiblemente se afecta la fertilidad. Entonces hay que explicarle a este paciente que si está en sus posibilidades, lo ideal es preservar semen, porque aunque quitemos un testículo y nos quede otro, la producción no va a ser la misma. Y con el pasar del tiempo, y mucho menos si se somete a radioterapia o quimioterapia, hace mucho más complejo, pues, de luego el tema de la fertilidad, y que también son pacientes que van a ir a una terapia de restitución hormonal de por vida, y eso obviamente, pues, tiene que tener sus cuidados y sus controles a posteriori. Entonces, de verdad agradezco mucho la invitación, como siempre, para mí es un inmenso placer poder educar, porque al final lo que uno hace constantemente es estar educando a las personas, y con que una sola persona nos escuche y nos haga caso y sepa, oye, sí, yo escuché el autoexamen testicular, no es tan loco, sí existe, y que lo implementen, obviamente, porque bueno, el conocimiento es poder siempre que lo llevamos a cabo, La no hay que práctica. quedarlo, nos lo llevamos a la realidad, pues podemos ir disminuyendo esa tasa tan importante de esa patología. Y sin duda, este tipo de cáncer no espera y hablar de él es un acto de responsabilidad que uno tiene como persona, como comunicador y con la familia. ¿No? Total. Y además también que sin duda alguna el hombre siempre piensa más allá, bueno, ¿y cómo me va a afectar? ¿En cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a sentir? La producción de la eyaculación, los espermatozoides, o sea, hay muchísimos factores que empiezan a generar ruido silente y tenemos que hablarlo. Así que bueno, como decía Saritza Mariño, gracias Victoria porque eres asidua a nuestras plataformas audiovisuales, pero también ahora en la revista Respira Libre, donde has sido una de nuestras mayores colaboradoras y siempre es un placer poder conversar contigo de esa manera tan amena y amigable que nos brindas, sobre todo para el hombre que es tan hermético, hablar de cualquier patología y más cuando se trata de salud íntima. Es así, mi amor. Gracias siempre por la invitación. Tus redes, Victoria. En Instagram y en TikTok, porque ahora también manejo el TikTok, me da risa, porque yo soy así al Instagram, pero estoy descubriendo que eso es otro mundo. Y es un mundo que también hay que transmitir toda la información. Es la misma redes sociales, @DRA, diminutivo de doctora, DRA.elofri. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por tu tiempo, por darnos una conversación tan valiosa sobre el cáncer de testículos y de todas aquellas señales que los hombres no deben de ignorar. Nos vemos en una próxima edición de Respirando Asuntos de Hombres. Seguro que sí. Gracias a ustedes. Ya. Gracias. Y ustedes quédense con nosotros porque en la siguiente parte vamos a estar hablando de Respirando Novedades.